Hola a todos, amigos del canal de YouTube de Póker y Ajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE, Óscar de Prado, y hoy traemos un nuevo vídeo, la ronda 2 del Norway Chess 2015. Y bueno, en esta segunda jornada, pues la noticia más destacada, todavía coleando la derrota de Carlsen en la primera ronda por tiempo en la jugada 60, en una posición totalmente ganada, ha sido la nueva derrota de Carlsen, esta vez con negras, ante, podríamos llamar, su bestia negra, aunque tenga un score favorable con él, es el que más veces le ha ganado, Fabiano Caruana, ¿no? Que en su momento, precisamente pues el año pasado, cuando ganó la Copa Sinquefield y estuvo cerca de él virtualmente en Elo, el que más se había acercado. Luego Caruana bajó un poco su rendimiento y ahora vuelve a estar ahí, ¿no? Llama la atención, bueno, el resto de partidas fue tablas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Grischuk con Aronian, una partida interesante donde, bueno, Aronian entregó material, acabó una partida por jaque continuo. Giri con Anand, también una partida interesante. Anand primero entregó una calidad por un peón y luego Giri la acabó devolviendo y finalmente el final, a pesar de lo que además era tablífero. Topalov Nakamura, Topalov tuvo también ventaja en el medio juego, pero no fue capaz de afinarla. Y finalmente la partida se acabaron firmando también unas tablas. Y la otra partida, el otro jugador local, Hammer, el martillo, pues consiguió un empate ante Bacher, pero la verdad que también estuvo muy cerca de la victoria. Bacher tuvo que jugar muy fino para salvarse ahí en un final. La verdad que, pues bueno, jugó una muy buena partida, ¿no? Y bueno, la victoria de Caruana con Carlsen, que vamos a ver ahora comentada a continuación, en una berlinesa, ¿no? Bueno, tras dos rondas, interesante. Bueno, de momento en el torneo en sí hay 5 jugadores en cabeza: Nakamura, Giri, Topalov, Bacher y Caruana. Anand viene con 1 de 2 tranquilo, y con medio de 2 estarían Hammer, Grischuk, Aronian, y cierra Carlsen con 0 de 2, ¿no? Si ya no es raro ver a Carlsen pocos torneos que no gana, ya imaginaros verlo de último y con 0 de 2, pues es algo que no se recuerda en muchos años, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y evidentemente el tema de jugar en casa, pues bueno, estos 2 últimos años, primer del super torneo, no los había ganado Kariaki en el torneo. Pero bueno, siempre si no gana, pues está ahí segundo, ¿no? Es raro que suela bajar de segunda a tercera plaza. Y bueno, y este año, pues claro, tiene toda la pinta de que no va a volver a ganar, porque claro, empezar con 0 de 2, pues siempre es complicado, aunque pueda acabar los torneos remontando, pero creo que aquí la afectará psicológicamente bastante también la derrota. Y en la tercera ronda, una partida también, bueno, todas son importantes de torneo, ¿no? Pero sobre todo en la atención de Carlsen, tendrá blancas contra Anish Giri. Es el rival al que no ha ganado nunca, tiene muchas tablas, incluso tiene una derrota contra él, o sea, en el score negativo, creo que Giri es el único que realmente le tiene score favorable. Ya digo, hay muchísimas tablas, han tenido cierto pique cuando en algún momento, porque Carlsen no le ha ganado, llegó a comentar ahí algún día antes de que juega siempre para tablas con blancas, que no arriesga, etc. Bueno, o sea que tiene su cierto morbo, ¿no? Y veremos. La partida para mí también muy muy interesante del día es Nakamura-Caruana. Bacher juega con Topalov, o sea, tenemos duelos de líderes bastante arriba. Aronian con Hammer y Anand con Grischuk, ¿no? Esta será la tercera ronda. Pero bueno, vamos ya con los comentarios de la segunda. Caruana Carlsen empezó con E4, nada nuevo bajo el sol, berlinesa, jugada habitual entre ellos. Y bueno, aquí Caruana se decidió por entrar en la berlinesa en la línea principal. Tras D4, caballo D6, tomamos el caballo F5, cambiamos las damas. Y aquí H3, últimamente la jugada más popular, aunque bueno, tenemos las opciones caballo C3, torre D1 también, pues como bastante jugadas, pero bueno, últimamente H3 se convierte en la principal. Y aquí las negras tienen varias opciones. En la partida Carlsen jugó H6, ellos dos ya tenían experiencia y Carlsen y Anand también, de todo el mundial. Por ejemplo, alfil D7, la pudimos ver en el Mundial de Sochi en 2014, una partida que Carlsen ganó a Anand, con caballo C3, H6, B3, rey C8, alfil B2 y C5. Esta fue la partida del Mundial. Después aquí Hairulin contra Motilev en Sochi en 2015 intentó mejorar también con B6. Bueno, contra alfil D7 también se puede jugar torre D1, una partida muy reciente del campeonato chino donde Wei Ji ganó a Ding Liren, los dos jugadores. Ding Liren muy fuerte con 2-7-57 y Wei Ji, que el joven que acaba de ganar León también y se proclamó precisamente campeón de China
con 15 años, antes justo de cumplir los 16, que los cumplió hace unos días, le ganó con esta variante, ¿no? Caballo H4, alfil H4, caballo D2, una partida también bastante interesante. La otra gran jugada aquí, en vez de H6 y en vez de alfil D7, es la jugada rey E8. ¿No? Esta también la pudimos ver en unas cuantas partidas, por ejemplo, caballo C3, H5, alfil F4, alfil E7, torre a D1, alfil E6, ¿no? Caballo G5, torre H6, torre F1. Torre F1, precisamente también del campeonato chino, que se jugó creo que en mayo, fue hace muy poco, Wei Ji, Wang Hao, partida que acabó en tablas, y aquí también G3 fue una elección de Bacrot ante Anand en Baden-Baden, el super torneo que se jugó en Alemania, también ahí creo que fue sobre febrero. Dos partidas también que acabaron en tablas. Bueno, aquí hay más jugadas, pero bueno, básicamente son las tres más principales, ¿no? Rey E8, alfil D7 y H6. Torre D1, esto es torre D1 bastante habitual, jaque, rey aquí, caballo C3, y tenemos de nuevo otra posición interesante, ¿no? Caballo E7. Bueno, hay que recordar que en el Memorial Azerbaiyán del año pasado, en el Memorial Gashimov, Caruana había ganado una buena partida precisamente a Carlsen con la variante alfil D7, ¿no? Que también era muy jugable, con alfil F4, torre D8 y ahora caballo E4. El propio Caruana había jugado aquí E6 contra Ponomaryov en Francia, pero bueno, luego prefirió jugar caballo E4, y cuando alfil E7, G4, caballo H4, se cambiaron, rey G2, alfil E6, F3. Bueno, se quedó un poquito mejor y luego la acabó ganando una partida bastante interesante, ya digo, en el Memorial Gashimov del año pasado. Otra jugada negra utilizada aquí también es alfil E6, una partida entre Lenier, Domínguez y Rayabov, por ejemplo, siguió con un G4, caballo E7, caballo E4, torre D8, más o menos estuvo equilibrado, y el propio Carlsen había jugado aquí A6 ya hace unos años, bueno, en el 2012, ante Kariakin, ¿no? Alfil F4, alfil D7, torre D3, caballo E7, bueno, partida también que acabó ganando en este caso Carlsen. Bueno, contra caballo E7, aquí Caruana decide cambiar un poquito y juega B3, ¿no? Que no es tan habitual esta jugada. La línea principal es alfil F4, que ya le había jugado un par de veces, y también Carlsen tenía, de hecho ellos dos habían jugado esto en Baden-Baden, ¿no? En este año, en febrero. Contra alfil F4, caballo G6 y ahora alfil H2, una partida de este año de Hammer, que está jugando el torneo y que también es analista de Carlsen, pero contra un jugador Hagen 2400, probó alfil G3, ¿no? Pero bueno, alfil H2, aquí alfil B4, fue la jugada entre Caruana y Carlsen, ¿no? Aquí más recientemente Caruana repitió esta variante y Domínguez le escogió alfil E7. Caballo D4, caballo F8, torre D3, H5, torre 1, caballo 6, caballo 2 y C5 en el Grand Prix de 2015, Bakú. Entonces, bueno, es una posible mejora aquí de Domínguez. Carlsen había jugado alfil B4, caballo E2, alfil E7, caballo D4, caballo F8, G4, H5 y caballo F5. También una posición más o menos equilibrada. Y esta partida había acabado en tablas en el torneo de Baden-Baden. O sea que, bueno, alfil F4 es la jugada... era la jugada más utilizada, ¿no? Y yo digo por los dos, ¿no? También aquí caballo E4 se ha jugado, aunque no es tan común, y de hecho, bueno, tuvo que enfrentarse a Carlsen contra Grischuk en el año 2012, caballo G6, caballo D4, caballo por E5, aquí el blanco entrega temporalmente un peón, y ahora lo acaba recuperando, y bueno, la partida acabó más o menos... ganó el blanco, pero la posición acabó más o menos equilibrada. Bueno, son las ideas un poquito teóricas que puede haber en esta variante. Y la idea de B3, bueno, ya la hemos visto en algunas líneas, también es importante. El alfil lo vamos a desarrollar por el flanco de dama, en este caso para presionar la diagonal. Y vamos a ver los temas, si lo coloco en B2, muchas veces vamos a tener temas por la gran diagonal con el golpe 6, ¿no? De hecho hay algunos ejemplos. Bueno, aquí alfil F5... no es la jugada más principal, se utiliza más caballo G6, por ejemplo, y de hecho, bueno, hay algunos ejemplos, pero por ejemplo, caballo G6, caballo 2, A5, A4, alfil E6, se vio en Kamsky, Akobian, y hay algunos ejemplos más, ¿no? Pero bueno, contra B3, alfil F5, parece que el blanco puede ganar un tiempo aquí con el caballo, bueno, colocamos el alfil en H7 y alfil B2. Hombre, la idea también es presionar sobre el punto C2 también y desarrollar un poco las piezas, ¿no? Bien, torre D8 y ahora
caballo C, E2. Bueno, por este orden, solo había una posición, aunque todavía nos queda alguna partida más. Y una partida entre Judith Polgar y Howell, en el año 2013, Varsovia, donde Judith jugó directamente E6, ¿no? Muy interesante. Le jugaron caballo C8, caballo C2, alfil D6, C4, caballo E7, torre C1, y bueno, la partida acabó en tablas, en una posición bastante interesante, ¿no? Tras caballo C2 y caballo D5, llegamos a otro referente teórico, que era en una partida entre Motilev y Sutowski, ya del año 2005, donde había jugado el blanco con E6, de nuevo, ¿no? Y aquí alfil C5, A3, como veis la idea de E6 es bastante típica, caballo F6, B4, el alfil se retiró, C4, C5, finalmente las blancas tomaron, caballo C3, y bueno, la partida acabó en tablas, aunque quizás el blanco quede un pelín mejor en esta posición, pero bueno, tratando, ¿no?, de bloquear un poco el alfil. También es bastante jugable, y la idea del C4 sería nueva, digamos, a nivel magistral, aunque caballo B4 y aquí caballo F4. Bueno, en esta posición solo encuentro una partida entre un jugador aficionado, Hals, y Hauser, un jugador 2360, el de negras y el de blancas, que se había jugado alfil E7. Y tras G4, torre G8, es interesante esta idea, caballo F5, y bueno, la posición más o menos está igualada. Aquí directamente Caruana contra caballo C4, el caballo siempre se dirige hacia el flanco de rey, se apoya a E6 también, y bueno, claro, lo podemos considerar en estas posiciones, lógicamente, es un poco la falta de desarrollo de las negras, aunque su posición es bastante sólida y no suele haber, no ver damas y no suele haber tampoco por rupturas que suelan poner en peligro al rey, ¿no? Aunque aquí en este caso, bueno, las blancas van a tratarlo. Aquí directamente Carlsen juega torre G8, ¿no? Esto, bueno, sería la novedad estrictamente hablando. Es interesante. Aquí el blanco juega G4. La idea es que ahora, si por ejemplo juego E6 directamente, con alfil D6 se toca un tiempo atacando el caballo, y ahora la jugada caballo H5 no ataca el punto de G7, con lo cual el negro tiene un tiempo más. Entonces el blanco juega G4, que expandir digamos que una estrategia muy global en esta variante berlinesa, o como puede ser la española del cambio. Normalmente las blancas, cuando toman en C6, lo que hacen es, bueno, dejar los peones doblados y dejar 4 contra 3, ¿no?, donde los 3 peones paren a los 4, y siempre tenemos la mayoría de peones en el flanco de rey, ¿no? Que muchas veces lo que vamos a tratar de hacer es avanzar nuestros peones y hacer rápidamente un peón pasado, es con lo que juegan las blancas. En esta variante, o incluso tiene algunas similitudes en las españolas del cambio. Bueno, aquí viene una pequeña imprecisión quizás de Carlsen, aunque no todavía tan grave, que es caballo A6. Quiere reciclar el caballo, pero yo creo que es mejor sacar el alfil, hay que acabar de completar el enroque. Tras caballo A6, el blanco juega caballo F5, una jugada bastante temática, el caballo vuelve, aquí se cambian las torres, el blanco da jaque, el rey se pone a seguro, y ahora viene alfil A3, ¿no? Empieza con una pequeña idea, y sorprendentemente, pues viene un error de estos bueno, quizá un error de cálculo importante por parte de Carlsen. No es muy habitual verle cometer este tipo de errores, un error táctico sencillo para este nivel, pero bueno, pues eso quizás un poco todavía afectado por la derrota el primer día, demasiado confiado, o pensando que bueno, podría entrar sin problemas. Bueno, el caso es que aquí jugó caballo E6, y vamos a ver luego el detalle. Las mejores jugadas, quizás de 6, o si queremos jugar esta idea de caballo E6, que en el fondo podría funcionar, debemos de jugar primero alfil por F5, G por F5, y ahora la jugada G6, para, aprovechando la clavada y tratando de atacar lo que es el peón de F5, y sobre todo intentar conseguir la casilla E6. De hecho, el blanco aquí no tiene nada mejor que F por G6, es lo mejor, y ahora sigue la jugada caballo E6, sería exclamación, ¿no? Estamos atacando el alfil y estamos atacando el caballo, y jugamos siempre con la clavada para que el peón no pueda comer. Entonces aquí tenemos dos opciones, básicamente. Bueno, si caballo E6, alfil A3, y luego vamos a recuperar nuestro peón, con lo cual tendremos una partida, yo creo que más o menos equilibrada. Si alfil por F8, caballo por F8, y ahora rey G2, podemos tomar en G6, y bueno, este final es un poquito mejor para el blanco, pero creo que el negro tiene buenas chances de tablas. Bien, ¿qué escapó al cálculo de Carlsen? Amigo, vamos a verlo. Resulta que tras caballo E6, el blanco jugó caballo por E6. Y ahora Carlsen se dio cuenta del grave error que había cometido, porque su idea original
evidentemente, era jugar f por e6, ¿no? Y ahora, claro, si como alfil por, aquí puedo hacer varias jugadas, pero por ejemplo peón por, ¿no? Si quiero. O puedo hacer, por ejemplo, también torre por. Y me tengo que ir, quedo con el alfil defendiendo. Digamos que tengo buenas opciones, ¿no? Pero en esta posición hay una jugada ganadora. Podéis parar el reloj y poner táctica y seguro que no vais a tardar mucho en verla. Y efectivamente, la idea, la jugada que escapó, la trampita o el truquito táctico que se escapó a Carlsen fue la jugada alfil e7. Y estamos amenazando mate en d8 y claro, no podemos tomar porque también nos cae la calidad. Y tampoco podemos tomar el caballo por el mate. Entonces las negras tienen que abrir un hueco, las blancas dan jaque, el rey se retira, comemos de alfil, ganamos la pieza, las negras la pueden recuperar, pero aquí tenemos e6. Y ahora el peón corre imparable a coronar, y con lo cual las blancas ganan. Un bonito truco táctico, en este caso, ya digo, no fue ni siquiera, fue autoprovocado, ¿no? por Carlsen, con caballo e6. Entonces a caballo e6 tuvo que jugar alfil por a3, le comieron el peón de g7, el alfil vuelve, pero las blancas de nuevo tienen otra forma táctica de salvar aquí su pieza, que es la jugada e6. Claro, ahora el caballo no puede mover, ¿no? Porque alfil por f5 estamos clavados, pero tenemos el golpe e6. Y aquí las blancas jugaron, las negras, perdón, jugaron alfil por f5. Aquí alfil por f5 debe ser medio única. Otra vez, medio única. El truco táctico consistía en que tras f por e6, caballo por e6, de nuevo buena, amenazando una vez más el mate en d8, con lo cual no da tiempo a comer la pieza, luego el caballo va a poder mover y nos vamos a poder desclavar, ¿no? Hay que perder aquí un tiempo. Entonces esto daba una clara ventaja blanca, entonces tomaron en f5, el blanco tomó caballo por f5, devuelve su peón, f por e6 y caballo g3. A ver, materialmente las negras no han salido tan mal, solo que digamos que la simplificación, hemos quedado con un fuerte caballo, una mejor estructura de peones en el flanco de rey, las negras tienen dos debilidades y el alfil es peor al caballo, sobre todo, ¿no? Porque tiene dos casillas muy fuertes que son e4 y h5. También las blancas dominan la columna abierta y el rey está más cerca, mientras que el rey negro está cortado y la mayoría de peones del flanco de dama pues es muy lenta y torpe para conseguir. Esto hace todo que las blancas tengan una interesante ventaja, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, Caruana jugó más o menos correcto, Carlsen fue haciendo quizás algunas pequeñas imprecisiones, pero bueno, la posición es difícil y finalmente pues acabó perdiendo, ¿no? Alfil e7, la partida siguió con alfil e7, sacar el rey muy habitual, la torre aquí para ofrecerle el cambio. Primero colocó el caballo en una casilla f5, h5, una casilla fuerte, alfil d6, torre f3. Y bueno, claro, el cambio es peor, ¿no? Porque las blancas avanzarían rápidamente, pueden hacer h4, f4, g5 y conseguir rápidamente dos peones pasados, además. Mientras que las negras el d5 estaría bloqueado y el flanco de dama también. Entonces, bueno, el negro no cambia las torres, torre e3, tocamos el peón, vuelve a defender y f4. Alfil a3, acercamos el rey, tocamos el alfil y g5. Creando ya lo que os decía, rápidamente dos peones pasados en el flanco de rey, o uno, si no nos comen. Rey g4, torre 8 y caballo g3. El caballo vuelve, ahora tiene una ruta por e4, tiene c5 y f6 también, así de paso también podemos apoyar el peón pasado, h4, aquí juega h5, bueno, g6 directo ya se podía también, y guardar la casilla h5 para el rey o el caballo si queríamos, aunque no creo que cambiara mucho. G6, el peón pasado es bastante fuerte, hacemos f5 rompiendo, peón por rey f4, jugada intermedia, no hay prisa porque el peón va a caer, y aquí torre h8. Bueno, un posible final, si las negras cambiaran las torres, intentaran aguantar en este final, aquí el caballo superior al alfil, el peón pasado nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos jugar de esta manera, y llega un momento determinado, ¿no? Si queremos jugar así, por ejemplo, nos van a hacer este plan, ¿no? Caballo a 8, y luego nos va a comer el peón. Es cierto que el caballo no sale, pero entonces lo que hacemos es activar el rey y este final vamos a conseguir rápidamente. Tienes que devolver tu pieza y este peón H va a coronar y este final en la práctica estaría muy fácilmente ganado, ¿no? Carlsen trató de aguantar las torres, las blancas recuperan y simplemente torre G2. Bueno, y aquí la ventaja es muy clara, con el peón pasado, el peón de H6 también va a caer y las negras no han sido capaces de crear ningún contrajuego en el flanco de dama. Carlsen abandonó
Por ejemplo, si A5, la idea va a ser G7, torre G8, torre G6 primero y luego rey G4. Y a la jugada siguiente nos vamos a comer el peón de H6, ¿no? Por ejemplo, con la torre, y luego si comes nos vamos a clavar otra vez. O también, por ejemplo, si alfil 1, ¿no? Por ejemplo, aquí el blanco va a ganar con la idea de torre F6, ¿no? Y ahora va a tener jaque o torre F8, y aquí también va a estar ganado, ¿no? Incluso si rey E6, tratando de que el negro no entre, podemos hacer jaque, y si rey F7, jaque, rey F6, y empezar a comer peones aquí. Y ya tendríamos de nuevo también la partida ganada. Bueno, una victoria interesante, sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta siempre el aspecto teórico de la berlinesa, que está súper de moda en la élite, y cualquier cambio o novedad pues siempre es muy seguido. Y luego, en el momento táctico del caballo E6 de Carlsen directamente, que bueno, había la jugada alfil E7, que se le escapó. Es cierto que luego, digamos, hombre, no es que saliera perdido del todo, pero la verdad que su posición era delicada y la verdad que el plan blanco parecía muy natural y consiguió ganar una buena partida, casi en el estilo carlseniano, ¿no? Se podría decir, jugando Caruana. Así que nada, espero que os haya gustado esta partida, seguiremos atentos al resto del torneo, a ver Carlsen cómo se repone de esta situación nueva para él, 0 de 2 y empezar de último en un torneo, además jugando en casa, y este año que había tenido un año muy bueno, estaba de nuevo cerca de su récord de Elo, y la verdad que, bueno, después del Mundial había ganado los torneos más o menos convincentemente, pero bueno, aquí todo de momento ha empezado mal, así que se abre una lucha por el torneo pues realmente bastante interesante. Nada, se despide el maestro Fide Óscar de Prado para PokerYajedrez.com.